Capítulo 22. Sirius no pudo evitar sonreír cuando vio la lechuza de Ari volando hacia él. Las cartas de Ari eran la mejor parte de su semana. Si era posible, las cartas se habían vuelto aún más agradables ahora que Ari no se estaba conteniendo, ni siquiera se había dado cuenta de cuánto se estaba conteniendo su ahijado, hasta que Ari comenzó a decirle la verdad sobre las cosas. Sin embargo, todavía era extraño leer sobre la amistad de Ari con el hijo de Narcisa. Algunos días, Sirius se preguntaba qué pensarían James y Lily sobre el hecho de que el mejor amigo de su hijo fuera el hijo de un mortífago. Excepto que, según Narcisa, Lucius en realidad no era un mortífago y, por mucho que Sirius odiara admitirlo, sabía que ella no había estado mintiendo. Sirius recuperó la carta de la lechuza y rápidamente abrió el sobre. Estaba bastante seguro de que Harry había tenido un partido de Quidditch el sábado, tal vez la carta contuviera detalles al respecto. Sirius no podía esperar a verlo volar algún día. Querido Sirius, espero que no te importe que te envíe esta carta. No lo tenía pensado porque sé que no te gusta el tradicionalismo, pero cuando le escribí a mi prima Narcisa me dijo que también te lo contara. Sirius cerró los ojos y, usando las técnicas que su sanador mental le había enseñado, hizo a un lado el repentino brote de celos. Por supuesto, Harry seguía escribiéndole a Narcisa sobre ciertas cosas. No solo la conocía desde hacía más tiempo, sino que además ella le había dado clases particulares durante el verano. No debería estar celoso de Narcisa, debería estar agradecido de que ella le hubiera dado instrucciones a Harry para que también le escribiera. Sé que tú no eres tradicional, pero yo sí lo soy. Espero que no haya problema. Sirius apretó los dientes. Odiaba la forma en que las cartas de Harry a menudo sonaban ansiosas, como si su ahijado temiera que a Sirius no le gustara algo que había dicho y se enojara. Y odiaba especialmente la forma en que sus cartas a su ahijado probablemente habían exacerbado el miedo del niño. La primera visita de Narcisa había sido una verdadera llamada de atención para él. Tenía 33 años y, para usar las palabras de Remus, necesitaba superar sus inmaduras discriminaciones de adolescente. Esta tarde, después del partido de Quidditch, que ganamos, aunque no ganaremos la copa, porque Slytherin nos lleva mucha ventaja en puntos, estuve con algunos amigos. Draco estaba allí, así como Theodore Nott, Daphne Greengrass, Pansy Parkinson, Tracey Davis y Blaise Zabin y Sirius volvió a leer la lista. Había oído hablar mucho de Draco, por supuesto, pero de Theodore Nott. La casa de Nott era notoriamente oscura, al igual que las casas de Greengrass y Parkinson. ¿Qué hacía Harry pasando tiempo con brujas y magos oscuros? Sirius respiró profundamente una vez más. Sus prejuicios se estaban manifestando de nuevo. Necesitaba recordar que la magia de su ahijado era oscura. No había nada malo con la magia oscura, era solo otro tipo de magia. Respiró profundamente otra vez. Se negó a seguir siendo el idiota prejuicioso, palabras de Remus, no suyas, que había sido en Hogwarts. Y en un momento dado, Pansy dijo que su padre piensa que eres un traidor a la sangre. Sé que probablemente no te molestará, ya que no te gusta el tradicionalismo, pero fue muy grosero de su parte. Cuando te defendí, insultó a Neville Longbottom, el heredero de la antigua y noble casa de Longbottom, y luego me llamó un traidor a la sangre mestizo que juega a ser noble. En un principio le escribí a mi prima Narcisa para pedirle consejo sobre cuál debería ser mi respuesta, incluí una copia de su carta para que la leas, y ella pensó que tal vez estarías dispuesta a encargarte de ello. Está bien si no lo estás, sé que no eres tradicional y que no te gusta la gente tradicional. No le habría preguntado, si no fuera porque mi prima Narcisa me dijo que debía hacerlo. Tu ahijado, acosar. Sirius se pasó una mano por el pelo. Tonterías. Esto era exactamente lo que había conseguido por ser un idiota prejuicioso. Un ahijado tradicional que pensaba, no equivocadamente, que no le gustaba la gente tradicional. Estuvo tentado de culpar a Narcisa de todo el asunto. Nada de esto habría sido un problema si no hubiera tenido un ahijado tradicional, y dudaba mucho que su ahijado hubiera sido tradicional si no fuera por la influencia de los Malfoy. Aún así, señalar a los culpables no era una estrategia de afrontamiento saludable ni efectiva, según su sanador mental, y ciertamente no lo ayudaría a lidiar con la situación. En realidad no le sorprendió que Perseo Parkinson pensara que era un traidor a la sangre. Perseo había estado un año por delante de él en Hogwarts y había sido un idiota tradicionalista. No es que hubiera nada malo en ser un tradicionalista, se recordó Sirius rápidamente, pero había algo malo en ser un idiota. Le sorprendió que la hija de Perseo tuviera tan malos modales.
Perseo podría haber sido un idiota con Remus y Peter, pero nunca había sido nada más que respetuoso con él y James. No es que él y James hubieran hecho nada si él hubiera sido irrespetuoso. A pesar de que sus padres eran tradicionales, ambos se habían sumado a la tendencia no tradicional de Dumbledore en su primer año en Hogwarts y nunca miraron atrás. Los padres de él se habían horrorizado y los de James no habían estado mucho más contentos con la situación, aunque habían sido mucho menos violentos en su desagrado. Qué irónico que el hijo de James fuera tan tradicional como lo habían sido sus abuelos. Sirius volvió a mirar la carta. Bueno, le gustara o no, él era el padrino, y con suerte pronto el tutor, de un tradicionalista y necesitaba estar a la altura de sus responsabilidades. Lo que, en ese momento, significaba escribir una carta mordaz a Perseo Parkinson. Menos mal que todavía recordaba todas las lecciones de su madre y de su prima Dorea sobre el protocolo tradicional. 25, 25, 25. La semana después de que Pansy lo insultara fue, en opinión de Harry, extraña. Había esperado que los Slytherin se pusieran de su lado y lo ignoraran, pero en lugar de eso, estaban despreciando a Pansy. Fue completamente inesperado y maravilloso. Harry no creía haber tenido amigos que se hubieran puesto de su lado antes. Cuando Harry recibió una carta de Sirius informándole que le había escrito al padre de Pansy, pensó en pellizcarse para asegurarse de que no estaba soñando. No creía que nunca hubiera tenido tanta gente de su lado. No solo eso, sino que Sirius le había escrito al señor Parkinson a pesar de que odiaba el tradicionalismo. Fue increíble. 3 días después, cuando estaba trabajando en su tarea cerca del lago con Draco, Luna, Theo y Daphne, Pansy se le acercó y le hizo una reverencia. «Feliz encuentro». Harry se puso de pie y levantó una ceja. Parkinson. El rostro de Pansy se sonrojó ante su brusco desaire, aunque Harry no podía decir si era por vergüenza o por enojo. «Heredero Potter», empezó Pansy. «Te pido perdón por mi comportamiento audaz de la semana pasada. No actué mejor que una traidora a la sangre griega». «¿Me llamaste traidor de sangre mestiza que juega a ser noble?», interrumpió Harry. Pansy se sonrojó aún más y miró al suelo. «Te pido perdón». Harry la observó. Parecía más enojada y avergonzada que arrepentida, pero no tenía sentido alargar más el asunto. «Aunque si lo volvía a hacer, acepto tus disculpas», le dijo. «Intenta ser menos grosera en el futuro». «Sí, heredero Potter». Pansy hizo otra reverencia. «¿Puedo acompañarte?» «Sí». Harry se sentó junto a Luna. Hubo un silencio incómodo cuando Pansy se sentó cerca de Daphne y Harry volvió su atención a su ensayo de pociones. «Y otra vez con la imitación de Lord Malfoy», comentó Theo. «Merlín, Harry, nadie de nuestra edad debería ser capaz de ser tan intenso». Harry le dedicó una media sonrisa. Si realmente fuera como Lord Malfoy, habría sabido cómo tratar con sus compañeros de dormitorio. Habían pasado más de 2 meses desde que habían decidido dejar de ser sus amigos y, aunque ya casi no los extrañaba, deseaba haber podido darles una paliza como le había dado a Pansy. Bueno, ya era demasiado tarde, se vería tonto si de repente decidiera pelearse con ellos. Pero la próxima vez que sucediera algo así, estaría preparado. 25, 25, 25. La semana siguiente fueron las vacaciones de Pascua y la mayoría de los estudiantes se fueron a casa durante la semana. Harry se quedó y, para su decepción, también lo hicieron otros 10 Ravenclaws. Había disfrutado mucho de tener la sala común para él solo durante las vacaciones de Navidad. Harry pasó la mayor parte de las vacaciones practicando el dibujo de runas antiguas. Faltaban menos de 2 meses para los exámenes de fin de año y todavía tenía problemas para dibujar las runas a la perfección. Sin embargo, no había forma de que se permitiera obtener algo menos que un sobresaliente en el examen, lo que implicaba mucha práctica. Lo más emocionante de las vacaciones de Pascua fue que pudo elegir sus asignaturas optativas de tercer año. Todas las materias básicas seguían siendo obligatorias, así que sabía que tomaría pociones, herbología, defensa contra las artes oscuras, transfiguración, historia de la magia, astronomía y encantamientos. Pero tenía que elegir al menos 2 clases más. Algunas de las decisiones fueron fáciles. Definitivamente no quería tomar estudios mugles o cuidado de criaturas mágicas y sabía que definitivamente quería tomar runas antiguas de cuarto año. Pero eso le dejaba teoría mágica, aritmancia, adivinación y estudios antiguos para elegir. Normalmente, ni siquiera habría considerado la adivinación o la aritmancia, ver el futuro no era algo que le interesara, pero tal vez lo ayudarían a comprender sus visiones.
Lo cual, ahora que lo pensaba, era una razón estúpida para elegir una materia. Ni siquiera sabía si las clases lo ayudarían y no quería quedarse atrapado en una clase inútil si no lo hacían. Lo que dejaba teoría mágica, estudios antiguos y, por supuesto, runas antiguas. Parecía una decisión muy importante que debía tomar él solo. Después de todo, elegir las materias equivocadas afectaría su capacidad para conseguir un trabajo en el futuro, así que Harry le escribió a Sirius para pedirle consejo. La respuesta de Sirius fue entusiasta y, aunque admitió que pensaba que Harry estaba loco por querer tomar 3 materias cuando solo tenía que tomar 2, y mucho menos elegir las 3 que eran famosas por ser las más difíciles, aprobó la elección de Harry. El resto de los estudiantes regresaron el sábado, lo que significó que Harry, Draco y Luna pudieron pasar el domingo preparando la poción que planeaban usar para hacerle una broma al cuerpo de la escuela. Era una poción fácil de preparar y solo les tomó 2 horas y media, muy lejos del mes que les había llevado su última poción. Cuando terminaron, le entregaron los 4 calderos llenos de poción a Stompy, el elfo doméstico amigo de Harry, y luego bajaron a cenar llenos de emoción y anticipación. No tuvieron que esperar mucho, la receta de la poción hacía que la poción se activara 10 minutos después de haber sido ingerida, un hecho que Harry encontró fascinante. No podía esperar hasta que Snape les enseñara sobre pociones con retardo en el tiempo, y exactamente 10 minutos después de que comenzara la cena, el salón se llenó de repente con el sonido de gente cantando. Sonaba divertidísimo y absolutamente terrible. Nadie cantaba la misma melodía y a Harry le recordó la canción del colegio que siempre cantaban a principios de año. Excepto que esta vez tampoco nadie cantaba la misma letra. Harry volvió su atención hacia la pared frente a él y esperó a que Draco activara las palabras que habían escrito allí antes. Queridos sortilegios mágicos, esperamos que os gusten los musicales. Con amor, los aprendices de los merodeadores. Más tarde, Harry decidió que la parte más divertida de toda la velada fue cuando Dumbledore intentó amenazar a quien quiera que estuviera detrás de la broma, con una melodía estilo ópera. A la mañana siguiente, Dumbledore anunció, otra vez sonando más como un cantante de ópera que otra cosa, que las clases serían canceladas por ese día. Aparentemente, los profesores no querían tener que dar clases mientras cantaban. Hubo algunas amenazas más de detención, pérdida de puntos e incluso suspensión también, pero Harry simplemente las ignoró. Draco no se mostró tan indiferente ante las amenazas y Harry y Luna tardaron 10 minutos en convencerlo de que dejara de estar en pánico. El efecto de la poción desapareció durante la cena de esa noche, para alivio de la mayoría y decepción de unos pocos, por lo que las clases comenzaron nuevamente el martes. Los profesores, singularmente poco comprensivos con la difícil situación de los estudiantes, les dieron a todos el doble de tarea para compensar el día que habían perdido. Era lógico, después de todo, los exámenes estaban a menos de 2 meses de distancia. El jueves, Harry se reunió con Neville y Takashi para su práctica semanal de magia sin varita. Harry y Neville habían estado haciendo muchos progresos. Si bien todavía no habían logrado levitar la ramita sin meditar primero, ambos podían hacer levitar el palo hacia arriba y hacia abajo una vez que habían salido de la meditación. Takashi todavía no había logrado hacer levitar su palo en absoluto y Harry no estaba seguro de cómo el otro chico todavía estaba motivado para intentarlo. Estaba seguro de que se habría dado por vencido si hubiera fallado durante tantos meses seguidos. Como el palo de Takashi aún no se había movido incluso después de meses de intentarlo, Harry había dejado de prestarle mucha atención al palo del niño mayor y casi lo perdió cuando se levantó lentamente del suelo. Harry había estado observando el bastón de Neville, que subía y bajaba una y otra vez, cuando vio algo que se movía con el rabillo del ojo. Se dio la vuelta, por si acaso era otro estudiante que venía a molestarlos, y se quedó mirando conmocionado el bastón de Takashi flotando a unos centímetros del suelo. El chico mayor tenía una expresión de intensa concentración en su rostro. Neville. Harry le dio un codazo a su amigo con el pie. Mira. El palo de Neville cayó inmediatamente. ¿Qué? Mira. Repitió Harry. Takashi lo ha logrado. Los ojos de Neville se abrieron y se giró para poder ver a Takashi. Brillante. Observaron en silencio durante unos segundos más y luego vieron cómo el palo caía. Takashi. Dijo Harry en voz alta. Takashi. Pasó un rato, pero finalmente el niño mayor abrió los ojos. ¿Me toca a mí hacer guardia? No, lo lograste. Le dijo Harry con una sonrisa. Hiciste flotar tu ramita. ¿Qué? Takashi miró su ramita con incredulidad. ¿En serio? De verdad, asintió Neville.
Estaba flotando a unos cuantos centímetros del suelo. ¡Guau! Takashi sacudió la cabeza con asombro. No lo puedo creer. Lo logré. Felicidades, le dijo Harry. Lo he conseguido, repitió Takashi, casi para sí mismo, con la mirada fija en la ramita. Mi padre va a estar muy orgulloso. 25, 25, 25. El día del último partido de Quidditch de la temporada llegó antes de que se dieran cuenta y Harry no pudo evitar sentir envidia de las condiciones climáticas perfectas. ¿Por qué no podía haber sido así de agradable para los partidos de Ravenclaw? Después del desayuno, Harry y Luna comenzaron a regresar a la torre de Ravenclaw para buscar los omniculares de Harry. Estaban a mitad de la primera escalera cuando Harry escuchó de repente una voz. Mata esta vez, déjame desgarrar, desgarrar. Harry se dio la vuelta rápidamente. ¿Quién está ahí? No te preocupes, Harry, le dijo Luna con calma. Es solo el gusano gigante. Harry la miró fijamente, intentando entender lo que quería decir. ¿Quieres decir que era lo que estaba petrificando a los estudiantes? Por supuesto, Luna asintió. Merlín. Harry sintió un vuelco en el estómago. ¿Qué deberíamos hacer? Luna se encogió de hombros y comenzó a subir las escaleras nuevamente. Tenemos que contárselo a alguien, decidió Harry mientras la seguía. La última vez que hablaste de un gusano gigante dijiste que los aurores Moon y Tonks habían luchado contra él. Tal vez debería contárselo a los aurores. Si quieres, dijo Luna sonriendo. ¿Quieres que te acompañe o debería ir a buscar tus omniculares? Puedo hacerlo, le dijo Harry. Pero no te preocupes por mis omnioculares. Están encerrados en mi baúl. Está bien, Harry. Harry bajó corriendo las escaleras y entró en el gran comedor. Estudió la mesa principal, buscando a los aurores, y gimió cuando se dio cuenta de que no estaban allí. Tal vez estarían en su salón. Harry tardó 4 minutos en llegar al salón de defensa contra las artes oscuras, aunque su carrera apresurada le había ganado algunas miradas extrañas de otros estudiantes. Golpeó con fuerza la puerta y deseó desesperadamente que estuvieran allí. Cuando la puerta se abrió y apareció el auror Shacklebolt, Harry casi rió de alivio. ¿Puedo ayudarte?, le preguntó el auror Shacklebolt. Harry se quedó helado. ¿Qué iba a decir exactamente? Para explicar lo que había oído, tendría que admitir que hablaba Parcel. ¿Por qué no entras?, preguntó Shacklebolt. Gracias, señor. Harry siguió al auror hasta el aula. Tenía que decírselo. ¿Y si alguien quedaba petrificado, o peor aún, asesinado, por haber querido guardar un secreto? Creo que otra persona va a quedar petrificada hoy, señor. Shacklebolt pareció sorprendido. ¿Qué te hace decir eso? Harry hizo una pausa nerviosa. Soy hablante de Parcel, señor. Si antes Shacklebolt parecía sorprendido, ahora parecía absolutamente aturdido. ¿Hablas Parcel? Sí, señor, respondió Harry. ¿Cómo te llamas, chico?, preguntó Shacklebolt. Harry Potter, respondió Harry e inmediatamente vio que los ojos de Shacklebolt se dirigían a su frente. ¿Y tú hablas Parcel?, volvió a preguntar Shacklebolt. Harry suspiró frustrado. Sí, señor. No se lo he dicho a mucha gente porque no quiero que se enojen. Shacklebolt asintió. Está bien. Entonces, ¿por qué crees que habrá otro ataque hoy? Escuché una voz, admitió Harry. Estaba en las escaleras y escuché algo que hablaba sobre matar a alguien. Estaba con Luna Lovegood, quiero decir, y ella no escuchó nada, así que creo que debió haber sido en Parcel. Ya veo. Shacklebolt lo observó durante unos segundos. ¿En qué escalera estabas? La de mármol que está al lado del vestíbulo de entrada, respondió Harry. Gracias, señor Potter, le dijo Shacklebolt. Lo investigaré. Harry suspiró de nuevo, esta vez aliviado. Gracias, señor. 25, 25, 25. Una hora más tarde, Harry estaba sentado en las gradas de Quidditch esperando que comenzara el juego con Luna, Draco y los otros Slytherins de primer año, cuando el profesor Dumbledore salió al campo. ¿Qué está haciendo?, preguntó Daphne confundida. Tal vez él sea el árbitro, sonrió Theo. Si me pudieran prestar atención, por favor, la voz amplificada de Dumbledore resonó por todo el estadio. Me complace anunciar que los aurores Kingsley y Proudfoot han capturado a la criatura responsable de las petrificaciones a principios de este año. Les informamos que el tercer piso estará fuera de los límites durante el resto del día mientras se ocupan de la situación. Harry no sabía cuándo fue la última vez que se sintió tan aliviado. Sirius miró la puerta del número 12 de Grimmauld Place con inquietud.
Narcisa le había asegurado que había enviado a algunos de sus elfos domésticos para limpiar y redecorar la casa, incluso ella admitió que el gusto de su madre en cuanto a diseño de interiores había sido terrible, pero tenía tantos malos recuerdos asociados a la casa. Para ser honesto, estuvo tentado de vender el lugar y comprar otra casa para que él y Harry vivieran allí, pero Narcisa lo había convencido de que esperara la decisión hasta que viera cómo transformaba la casa. ¿Estás bien?, preguntó Remus suavemente desde el escalón debajo de él. Sí. Sirius abrió la puerta y entró, pero se detuvo en estado de shock. El vestíbulo no se parecía en nada a lo que recordaba. Era luminoso y acogedor. Las lámparas de gas antiguas habían sido reemplazadas por unas modernas y de buen gusto, el papel tapiz y la alfombra habían sido reemplazados, el feo paragüero que estaba hecho con la pierna de un troll había sido reemplazado por uno plateado y, lo más importante, las cabezas de los elfos domésticos habían desaparecido. Esto no es tan malo, comentó Remus detrás de él. Narcisa hace un buen trabajo, explicó Sirius. Gracias, mi señor, dijo Narcisa mientras salía de una puerta al final del pasillo. Hizo una reverencia. Un feliz encuentro. Feliz encuentro, respondió Sirius automáticamente y escuchó a Remus hacer lo mismo. Le pido perdón por mi presencia aquí, mi señor, le dijo Narcisa mientras se acercaban a ella. No lo esperaba hasta dentro de unas horas y quería asegurarme de que todo estuviera listo para usted. Gracias, dijo Sirius con tono sincero. El lugar luce increíble. ¿Te quedarías a tomar algo? Narcisa inclinó la cabeza en señal de reconocimiento. Sirius miró a su alrededor y se fijó en el gran retrato de un paisaje que colgaba de la pared. Eso es nuevo. Sí, convino Narcisa. El retrato de tu madre estaba allí antes, pero supuse que preferirías tenerla en una parte menos utilizada de la casa. O quemados, murmuró Sirius. Fue muy difícil deshacerse de ella, comentó Narcisa mientras caminaban por la casa y entraban en una habitación que Sirius recordaba que alguna vez había sido la sala de estar de su madre. La habitación parecía tan luminosa y acogedora como el pasillo. Tuve que llamar a algunos duendes rompedores de maldiciones para que vinieran y se encargaran de eso. Sirius hizo una mueca. Eso suena como mi madre. Esa mujer es testaruda como el mármol. Se sentaron y Narcisa llamó a un elfo doméstico para que sirviera el té. Sirius no lo reconoció y se preguntó si Creature todavía estaría allí. ¿Ya has hablado con Dumbledore?, preguntó Narcisa después de servir el té. Sirius frunció el ceño ante el recordatorio. Lo he hecho. Supongo que no salió bien. Narcisa no parecía para nada sorprendida. El profesor Dumbledore cree que Harry debería quedarse con sus parientes mugles, espetó Sirius enojado. Aparentemente debería tomarme unos años más para recuperarme antes de intentar hacerme responsable de mi ahijado. Incluso le contamos lo que dijiste sobre sus parientes, añadió Remus. Pero él no se movió. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Narcisa. Bueno, de ninguna manera dejaré a Harry con esos malditos mugles, le dijo Sirius. Llevaré a Dumbledore a Wizengamot si es necesario. Harry es mi ahijado. Lucius estará encantado de ayudarte si lo necesitas, ofreció Narcisa. Sirius asintió. Tal vez acepte tu oferta. Se sentía extraño aliarse con los Malfoy contra Dumbledore, pero Harry valía la pena. No lo entiendo, dijo Remus, y no por primera vez. ¿Por qué querría que Harry se quedara allí? Narcisa resopló con desdén. ¿Quién sabe cómo funciona el cerebro de ese hombre? ¿Has oído hablar del basilisco de Hogwarts? ¿Basilisco? Los ojos de Sirius se abrieron. ¿La criatura que petrificaba a la gente era un basilisco? Sí, asintió Narcisa. Dumbledore se negó a permitir que Amelia enviara a alguien para ayudar a detenerlo. Merlín sabe cuántos estudiantes habrían muerto si ella no hubiera encontrado una manera de poner aurores en la escuela de todos modos. 26, 26, 26. Los rumores volaron como locos en las semanas posteriores al anuncio de Dumbledore de que la criatura que había petrificado a la gente había desaparecido. Algunas personas dijeron que había sido una medusa, otras afirmaron que era una basilisco, mientras que otros pensaron que en realidad había sido una bruja o un mago. Todos actuaban de manera extraña y sospechosa e incluso los gemelos Weasley, junto con el resto de sus hermanos, parecían sobreproteger a su hermana menor. Harry pensó que las reacciones eran extrañas. ¿Por qué la noticia de que el agresor había sido detenido haría que la gente sospechara y se preocupara más? ¿No deberían sentirse reconfortados al saber que la criatura había desaparecido?
Afortunadamente, el pánico disminuyó después de un par de semanas, algo que Harry atribuyó al hecho de que el profesor Snape, la profesora Sprout y Madame Pomfrey finalmente habían logrado completar la poción para despetrificar a las víctimas. Al día siguiente de que los estudiantes hubieran sido despetrificados, Sortilegios le hicieron otra broma a la escuela durante la cena, esta vez poniéndoles narices de animales a todos. Harry, que terminó con una nariz de gato, pensó que era divertidísimo. Draco, que terminó con un hocico de cerdo, no lo disfrutó tanto. Los exámenes empezaban al día siguiente y, mientras Harry observaba el gran comedor durante el desayuno, se preguntaba qué pasaría con los estudiantes que habían pasado la mayor parte del año petrificados. ¿Tendrían que repetir el año? ¿O se les permitiría intentar recuperarse durante el verano? Ninguna de las dos opciones parecía ideal. El examen de encantamientos fue el primero y Harry estaba casi decepcionado por lo fácil que fue. Había algunas preguntas en las que tuvo que pensar mucho, pero la mayoría eran fáciles. La parte práctica fue igual de sencilla y Harry se fue del examen con la esperanza de que sus otros exámenes fueran más desafiantes. Al día siguiente había herbología y, aunque definitivamente era más difícil que el examen de encantamientos, Harry todavía pensaba que le había ido bien. Solo deseaba haber pasado más tiempo estudiando los diferentes tipos de suelo. A continuación había transformaciones, luego astronomía el viernes por la noche y luego tuvieron un descanso durante el fin de semana. Harry pasó la mayor parte del tiempo estudiando, aunque Draco y Luna lograron convencerlo de que estudiara afuera, cerca del lago. Los Slytherin también estaban estudiando, aunque no tan intensamente, y Theo y Daphne se burlaban de Harry por la cantidad de trabajo que estaba poniendo en ello. Pansy no dijo nada. El lunes llegó el examen de historia de la magia y, aunque se fue con una mano dolorida, Harry no pudo evitar sentirse orgulloso al oír a sus compañeros entrar en pánico por el examen. Se lo merecían por haberse quedado dormidos durante la clase. El martes fue la clase de pociones y tanto la de Harry como la de Draco resultaron con un color amarillo brillante perfecto. Sin embargo, la poción de Neville terminó con un color verde brillante y Harry no tenía ni la menor idea de cómo lo había hecho su amigo. Los compañeros de clase de Harry pasaron el resto del martes celebrando el final de sus exámenes y Harry no pudo evitar sentirse celoso. Su examen de runas antiguas no estaba programado hasta el martes siguiente y, aunque eso le daba mucho tiempo extra para estudiar, estaba listo para que terminara el año. Harry pasó la semana siguiente estudiando mucho para su examen. Sin duda, se le daba mejor dibujar las runas, pero todavía le costaba conseguir los ángulos correctos. Sabía cómo eran las runas, pero traducirlo al papel no era fácil. Cuando finalmente llegó la mañana del examen de runas antiguas de tercer año, Harry estaba hecho un manojo de nervios. ¿Y si reprobaba? ¿Y si dibujaba mal todas las runas? ¿Y si se olvidaba de todo? Siguió a los de tercer año en la sala de exámenes y se sentó en un escritorio en el extremo derecho. Cuando los examinadores finalmente les dieron permiso para desenrollar sus pergaminos de examen, Harry leyó la primera pregunta y respiró aliviado. Esa la conocía. De hecho, a medida que avanzaba en el examen, descubrió que sabía todas las respuestas. Todavía estaba un poco preocupado por los ángulos de sus runas, en particular la runa Agall. Sin embargo, cuando el examen terminó, Harry se sentía mucho más relajado con todo el asunto. Se había terminado, para bien o para mal, se había terminado y no podía hacer nada más para obtener una buena nota. Estaba oficialmente de vacaciones. Fue una sensación genial. La sensación genial duró menos de una hora. Lo bueno de estudiar era que le había quitado de la cabeza el hecho de que el verano estaba a punto de llegar. Sin ninguna razón para estudiar, Harry no pudo evitar pensar en el hecho de que todavía no sabía si se le permitiría o no vivir con Sirius durante el verano. La idea de que pudieran enviarlo de vuelta con los Dursley era horrible. La edición del miércoles del diario El Profeta no ayudó en absoluto. Lord Black demanda al director Dumbledore por la tutela del niño que sobrevivió con solo leerlo. A Harry se le encogió el estómago. ¿Por qué Sirius tendría que demandar a Dumbledore para obtener la tutela? ¿No debería su padrino ser automáticamente su tutor? ¿No era eso lo que sus padres habían querido? ¿Y si Sirius perdía y Dumbledore lo enviaba de vuelta con los Dursley? Harry esperó hasta que el estudiante más cercano, que tenía una copia del artículo, terminó de leerlo antes de pedirlo prestado. El artículo era frustrantemente poco informativo. Básicamente, Dumbledore era el tutor de Harry, Sirius quería serlo, Lord Malfoy lo estaba ayudando y el Wizengamot se reuniría al día siguiente para decidir el asunto.
Por inútil que fuera el artículo, al menos la bruja que lo escribió parecía estar del lado de Sirius. Enfatizó que lo habían encarcelado injustamente y señaló que, sin el error del ministerio, Sirius ya sería el tutor de Harry. Después de devolver el papel, Harry se levantó y salió rápidamente del gran comedor. Quería alejarse de todos los estudiantes que lo miraban, señalaban y susurraban. Le recordaba al año anterior, durante el juicio de Sirius. ¿Lo sabías?, preguntó Draco mientras caminaba junto a Harry. No, suspiró Harry. ¿Y si el Wizengamot dice que no? No quiero volver con los Dursley. No lo harán, dijo Draco con seguridad. No hay ninguna razón por la que Lord Black no pueda ser tu tutor. Entonces, ¿por qué Dumbledore está peleando con él?, preguntó Harry, haciendo una mueca interior por lo quejoso que sonaba. Draco resopló. Porque no tiene ningún respeto por nuestra cultura y cree que los niños estarían mejor con muggles que con brujas y magos. Harry puso los ojos en blanco. No puede pensar eso en serio. Probablemente no, admitió Draco. Pero parece que es el tipo de cosa que él creería, ¿no? Un poco, dijo Harry sonriendo. Pero no es tan malo. ¿No está tan mal? La voz de Draco se hizo más fuerte. ¿Viste las decoraciones de la fiesta de Halloween? Tranquilízate. Harry volvió a poner los ojos en blanco. Sí, es una farsa, igual que las decoraciones de Yule. Draco resopló con frustración, pero no dijo nada y Harry respiró aliviado por haber logrado evitar uno de los infames desvaríos de Draco. 26, 26, 26. El jueves fue un día terrible para Harry. Pasó todo el día intentando no obsesionarse con la reunión de Wizengamot que decidiría su futuro, y fracasó miserablemente. Al final, para distraer a Harry de todo eso, Draco y Luna decidieron usar sus últimos días para hacerle una última broma. Después de todo, le dijo Draco a Harry, no podemos permitir que sortilegios mágicos tengan la última palabra. No tenían mucho tiempo para preparar la broma, así que pasaron una hora buscando ideas en el grimorio de los merodeadores. Lo mejor de las bromas de los merodeadores era que normalmente solo les llevaba unas horas prepararlas. Al final, eligieron una poción que básicamente convertía la piel del bebedor en un anillo de humor. Rojo para el enfado, verde para los celos, rosa para el amor, etc. Era una poción fácil de preparar y habían logrado terminarla antes de la cena. Harry le entregó la poción a Stompy, su amigo elfo doméstico, que estaba tan entusiasmado como siempre, y luego se dirigieron al gran comedor. Fue sensacional. El primer cambio que vio Harry fue a Luna, que se puso naranja, lo que según el libro significaba paz. Luna lo miró y de repente se volvió morada, el color del orgullo. Harry miró alrededor de la habitación, ahora de colores brillantes, y vio que Draco también estaba morado, los gemelos Weasley estaban sonrojados de un verde brillante, Neville estaba amarillo, Anthony estaba rojo, Terry, Michael y Rodney eran todos de un amarillo verdoso, mientras que Dumbledore era la persona más roja de la habitación. La parte más divertida fue buscar a las personas rosadas. Perky Weasley y la niña sentada a su lado eran de un rosa brillante, al igual que Pansy Parkinson mientras miraba a Draco. La expresión en la cara de Draco cuando vio su color fue absolutamente graciosa. Harry sacó su varita y silenciosamente lanzó el hechizo para revelar las palabras en la pared. Queridos sortilegios mágicos, que tengas un buen verano, los aprendices de los merodeadores 26, 26, 26. Los colores desaparecieron antes de terminar el postre, y una vez que Harry terminó su tarta de melaza, se dirigió a la oficina de Snape para recibir sus lecciones de oclumancia y luego llamó a la puerta. La puerta se abrió sola, como todas las noches, y cuando Harry entró, vio al profesor Snape de pie frente a la chimenea. Feliz encuentro, profesor, lo saludó Harry. Snape hizo una reverencia y frunció el ceño. Feliz encuentro, señor Potter. Hay una llamada por la Red Flu para usted. Harry estaba tan sorprendido que casi se olvidó de asentir en reconocimiento a la reverencia de Snape. Para mí. En efecto. Snape se burló y se alejó de la chimenea, revelando la cabeza de la prima Narcisa. Harry se arremangó rápidamente las mangas hasta los codos y caminó hacia la chimenea. Una vez allí, hizo una reverencia. Feliz encuentro, prima Narcisa. Feliz encuentro, Harry, asintió la prima Narcisa con una sonrisa. Tengo buenas noticias para ti. La respiración de Harry se detuvo por la emoción. El Wizengamot ha aprobado la petición de tutela de Lord Black, continuó la prima Narcisa. Te estará esperando en la estación de King's Cross mañana. Harry sonrió tan ampliamente que le dolió la cara. ¿En serio? De verdad. La prima Narcisa asintió.
Quería decírtelo él mismo, pero sugerí que Severus estaría más dispuesto a que yo usara su Red Flu. El profesor Snape resopló despectivamente desde donde estaba sentado. Gracias, le dijo Harry agradecido. Me preocupaba no saberlo hasta mañana. De nada, Harry, dijo la prima Narcisa, sonriendo. ¡Qué alegría! Harry volvió a inclinarse. Buena parte. La prima Narcisa terminó la llamada por la Red Flu y Harry se volvió hacia su ceñudo profesor. Gracias, señor. Snape asintió brevemente. ¿Cree que es capaz de concentrarse esta noche, señor Potter? Harry pensó en ello. Es cierto que se sentía tan emocionado que quería gritar, pero al mismo tiempo se sentía mucho más tranquilo ahora que sabía que no volvería con los Dursley. Sí, señor. 26, 26, 26. Sirius miró el gran reloj que había en una de las columnas antes de moverse nerviosamente. El tren de Harry llegaría en cualquier momento. Se movió de nuevo antes de detenerse cuando escuchó a Narcisa toser con desaprobación. Era extraño estar esperando con los Malfoy. Particularmente cuando recordaba que apenas ayer habían trabajado juntos para oponerse a Dumbledore. ¿Cómo se había convertido en su vida? ¿No se suponía que debía odiar a los Malfoy y todo lo que representaban? Recordaba a Abraxas Malfoy de las cenas que su madre había organizado cuando era un niño. El padre de Lucius había sido un hombre frío cuya idea del humor a menudo involucraba muggles muertos. Siempre había asumido que Lucius era una copia al carbón de su padre, ciertamente parecía uno, pero las pocas conversaciones que había tenido con el hombre desde que regresó a Inglaterra desmentían eso. Lucius podía ser tradicional y su personalidad pública era ciertamente fría, pero nadie que mirara a su esposa de la forma en que Lucius miraba a Narcisa podía ser acusado de ser frío. El sonido del silbato del tren sacó a Sirius de sus pensamientos y se puso a saltar de emoción sobre las puntas de sus pies cuando vio que el tren entraba en la estación. Harry llegaría en cualquier momento. Tranquilízate, Sirius, lo reprendió Remus en voz baja, mientras Narcisa volvía a toser con desaprobación. Harry llegará pronto. El tren se detuvo y una multitud de estudiantes inundó el andén. Sirius recordaba haber sido uno de esos estudiantes. Hasta su quinto año siempre había sido uno de los últimos estudiantes en bajarse del tren, reacio a volver con su familia, pero después de mudarse con los Potter, él y James siempre habían estado entre los primeros. Sirius buscó a su ahijado entre el mar de estudiantes, pero localizar a un niño de 12 años de pelo negro no fue una tarea fácil. Después de un rato, cambió de táctica y comenzó a buscar a un niño con el pelo de los Malfoy, que al menos se destacaría. En cuestión de segundos, vio a dos estudiantes con el pelo del color que generalmente se asociaba con los Malfoy, los cuales se dirigían lentamente hacia donde estaban Sirius, Remus y los Malfoy. Sirius se preguntó quién sería el segundo niño. Seguramente Narcisa habría mencionado tener un segundo hijo. Cuando los estudiantes finalmente llegaron hasta ellos, Sirius sonrió encantado de ver a Harry con ellos. Su ahijado era tan grande. Sirius todavía lo recordaba cuando era un niño pequeño, apenas aprendiendo a caminar. Ahora, allí estaba, con 12 años. Era increíble. Feliz encuentro, dijeron los tres niños al unísono y Sirius notó que el segundo niño de cabello rubio era una niña. Los tres niños le hicieron una reverencia primero y luego Draco saludó a sus padres con educada emoción mientras Harry y Luna se inclinaban ante los Malfoy. Feliz encuentro. Narcisa y Lucius asintieron. Feliz encuentro, añadió Sirius tardíamente. Harry sonrió nervioso. Sirius, te presento a Draconus Malfoy, heredero de la más antigua y noble casa de los Malfoy, y a Luna Lovegoor. Sirius levantó una ceja sorprendido. Esta era la luna sobre la que Harry había escrito en alguna ocasión. Algo le pinchó el costado y se giró para ver a Remus mirándolo expectante. Oh, Sirius hizo una mueca de dolor, era muy malo en esas cosas. ¿Por qué la gente no podía sonreír y asentir? ¿Por qué tenían que ser tan formales en todo? Harry, señor Malfoy, señorita Lovegoor, este es mi amigo Remus Lupin. Harry le sonrió tímidamente a Remus. Es un placer conocerlo, señor. Sirius me había contado mucho sobre usted. Yo también estoy encantado de conocerte, Harry, replicó Remus con una sonrisa. 26, 26, 26. Harry se retorció mientras miraba el techo de su dormitorio en la casa de Sirius. Era casi medianoche, pero estaba demasiado emocionado como para dormir. Vivía con Sirius e incluso tenía su propio dormitorio, con la cama más grande y cómoda que había visto en su vida. Sirius estaba arrasando. Y su amigo Remus también era bastante brillante.
Harry había estado un poco preocupado por lo que podía esperar de su padrino. Después de todo, solo se podía aprender mucho sobre una persona a través de las cartas, pero hasta ahora Sirius había sido todo lo que Harry había soñado. Ni siquiera le molestaban Sarco y Sativa. Incluso había una biblioteca llena de libros que, según Sirius, Harry podía leer. Había algunas secciones que Harry no podía mirar hasta que fuera mayor, pero Harry pensó que eso era justo. Lo único malo de la casa era que no había ningún lugar para volar, pero Sirius le había prometido a Harry que podría visitar a Draco mucho, así que podría usar el campo de Quidditch de Draco. Este iba a ser el mejor verano de todos. De repente, un dolor agudo atravesó la cicatriz de Harry y no pudo evitar gritar. Se sentía como siempre después de sus visiones, pero no recordaba haber tenido ninguna. Además, el profesor Snape pensaba que la oclumancia de Harry era lo suficientemente buena como para evitar que tuviera visiones. Tal vez eso era lo que significaba el dolor. Se suponía que debía estar teniendo una visión, pero no fue así debido a su oclumancia. Harry respiró profundamente y se hundió en su estado meditativo, antes de centrar su atención en su ciudad. Definitivamente había algo mal, aunque no estaba seguro de qué era. Era como si algo estuviera tratando de entrar, pero no lo estaba haciendo de una manera lógica, solo estaba tratando de destruir la ciudad. Harry se concentró en lo que fuera que estaba tratando de invadir su mente y luego lo expulsó con todas sus fuerzas. Al principio pareció funcionar, pero luego, lo que fuera que estaba tratando de entrar, comenzó de nuevo. Harry no sabía qué hacer. Necesitaba al profesor Snape. Y entonces, tan rápido como había comenzado, todo terminó y el invasor se fue. Harry miró nuevamente a su alrededor y se estremeció al ver cuánto debía arreglar. Salió lentamente de su meditación y se frotó la cicatriz. ¿Qué significaba? 26, 26, 26, ha vuelto. Lucius observó con simpatía cómo las manos de Amelia Bones temblaban. ¿Lo es? ¿Cómo? Preguntó Amelia desesperada. Por lo que tengo entendido, ha estado viviendo en forma espectral desde su derrota original y anoche hizo que Pettigrew realizara un ritual que restauraría su cuerpo, explicó Lucius. Bartemius Crouch Sr. está muerto, sospecho que el Señor Oscuro lo utilizó para el ritual. Pero tú no lo sabes. Amelia ya sonaba más tranquila. No, no me llamaron hasta que su cuerpo fue restaurado. Lucius se tragó un escalofrío al recordar el dolor que había experimentado la noche anterior. El Señor Oscuro no había estado contento con ninguno de ellos y había hecho saber su descontento. ¿Cuáles son sus planes? Preguntó Amelia. No lo sé, admitió Lucius. Estaba más preocupado por los acontecimientos pasados que por los futuros. Mencionó a Harry Potter varias veces. Amelia suspiró. Por supuesto. ¿Está al tanto de la conexión de tu familia con el chico? Sí, respondió Lucius. Me preguntó por qué había apoyado la petición de tutela de Lord Black. ¿Y tu respuesta? Preguntó Amelia. Pensé que sería más fácil atacar a Potter sin que Dumbledore lo tuviera en sus manos, le dijo Lucius. Supongo que Dumbledore ya sabrá de su regreso, ¿no? Preguntó Amelia. Lucius asintió, Severus definitivamente se lo habría dicho a estas alturas. ¿Sirius? La voz confusa de Remus sonó desde la puerta. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué parece que estoy haciendo? Respondió Sirius, colocando con cuidado un cuchillo y un tenedor a cada lado de uno de los platos sobre la mesa. Estoy poniendo la mesa para el desayuno. Sí, pero ¿por qué? El tono de Remus era sufrido y le recordó a Sirius todas las veces que Remus le había hecho a él y a James esa pregunta cuando estaban en la escuela. Sirius sonrió. Harry bajará pronto. Quiero que todo sea perfecto. ¿Es solo el desayuno?, señaló Remus. Lo sé, convino Sirius. Pero es su primer desayuno viviendo con nosotros. Quería prepararle el desayuno yo mismo, pero a los elfos les horrorizó la idea. Así que llegamos a un acuerdo. Remus frunció el ceño. ¿Los elfos no querían que cocinaras el desayuno? No eres tan mala cocinera, ¿verdad? Bueno, ya han pasado 12 años, le dijo Sirius. Pero creo que se horrorizarían si alguien quisiera cocinar. Es su trabajo, ¿sabes? En realidad no, repuso Remus, sacudiendo la cabeza. Nunca he tenido nada que ver con los elfos domésticos. Oh, Sirius se apartó de la mesa y la estudió con atención. Luego se acercó de nuevo y enderezó un cuchillo. Los elfos domésticos están muy apegados a su trabajo y no les gusta sentir que han fracasado en nada. Si yo hubiera cocinado, los habría hecho sentir como si hubieran fracasado. ¿Pero no les importa que pongas la mesa? Preguntó Remus.
Sirius hizo una mueca. Creo que preferirían que no lo hiciera, pero los convencí. Porque querías que todo fuera perfecto para Harry, dijo Remus sin comprender. Sirius le dirigió a su amigo una sonrisa irónica. Bueno, quizá no sea perfecto. Si hubiera querido ser perfecto, habría dejado que los elfos domésticos lo hicieran. Solo quería hacer algo para darle la bienvenida. Remus sonrió cálidamente. Está bien. Creo que ese tenedor está torcido. La mirada de Sirius se dirigió hacia donde señalaba Remus y rápidamente enderezó el tenedor en cuestión. Gracias. Harry viene, le dijo Remus, alejándose de la puerta. Oh, Sirius sintió un nudo en el estómago. ¿Qué debo hacer? Actúa con normalidad, respondió Remus. Sirius no estaba seguro de poder hacerlo. Harry estaba allí, viviendo con él, finalmente. Era lo más emocionante que había sucedido desde que lo habían liberado de Azkaban, y lo más aterrador. ¿Y si lo arruinaba todo? ¿Y si Harry lo odiaba? ¿Y si las actitudes discriminatorias de las que Sirius se había esforzado tanto por deshacerse regresaban y lo alejaban? Harry apareció en la puerta y Sirius se tomó un momento para observar a su ahijado. Harry era tan alto. Tenía solo 12 años y era solo unos 15 centímetros más bajo que Sirius. Tenía el pelo de James, aunque parecía más ordenado que el que James había tenido nunca, y los ojos de Lily, pero parecía más un negro que otra cosa. No era del todo sorprendente, dado que su abuela había sido negra. Feliz encuentro, Sirius, Remus, Harry lo saludó formalmente, mientras se inclinaba ante Sirius. Sirius quería decirle que no hiciera eso, aunque no hubiera odiado el tradicionalismo desde que tenía 11 años, habría odiado la idea de que Harry lo tratara con tanta formalidad, pero no quería que Harry pensara que estaba discriminando a la cultura tradicional. Quería que su ahijado confiara en él y, si eso significaba permitir algún comportamiento tradicional, que así fuera. De todos modos, todo el debate entre lo tradicional y lo no tradicional parecía cada día menos importante. Feliz encuentro, Harry, Sirius asintió en reconocimiento. Feliz encuentro, repitió Remus. Ven a sentarte, le ordenó Sirius a su ahijado. Sí, señor. Harry se movió rápidamente para obedecer. Sirius frunció el ceño. Podía soportar la reverencia, pero señor. No me llame señor, solo soy Sirius. Los ojos de Harry se abrieron ligeramente. Sí, Sirius. Lo siento. ¿Desayuno? Sugirió Remus suavemente mientras se sentaba frente a Harry. Bien. Sirius se sentó a la cabecera de la mesa. Lindy. Lindy, una joven elfa doméstica que Narcisa había adquirido para Grimmauld Place, apareció inmediatamente a su lado. El maestro Black llama a Lindy, señor. Nos gustaría desayunar, le dijo Sirius. Tomaré lo de siempre. Remus. Yo también tomaré lo de siempre, respondió Remus. Harry. Insistió Sirius. Harry le sonrió al elfo. Tomaré un poco de cereal y leche, por favor, Lindy. Las orejas de Lindy se inclinaron levemente. ¿El heredero del amo solo quiere cereal y leche? Bueno, respondió Harry lentamente. Normalmente solo como cereales y leche porque es saludable. ¿Tienes alguna otra idea de comida saludable que pueda tomar? Lindy inclinó la cabeza hacia un lado. ¿Lindy podría traerle un batido de frutas al heredero del amo? Harry sonrió. Eso suena maravilloso, Lindy, gracias. Los ojos de Lindy se humedecieron. El heredero del amo es demasiado amable. Lindy recibirá la comida del amo. Sirius esperó hasta que el elfo se fue antes de volverse hacia su ahijado. Muy bien. ¿Tienes mucha experiencia con elfos domésticos? Un poco, respondió Harry. Visito a los elfos de Hogwarts una vez a la semana y he llegado a conocer muy bien a uno de ellos. ¿Encontraste las cocinas? Preguntó Sirius sorprendido. Harry sonrió. Sí. Los gemelos Weasley me los presentaron cuando estaba en primer año. ¿Los gemelos Weasley? Preguntó Sirius, haciendo una mueca de alivio por dentro al oír a Harry mencionar a amigos de una casa no tradicional y de la luz. Se reprimió a la fuerza el alivio. No había nada malo con el tradicionalismo o la magia oscura. Fred y George Weasley, explicó Harry. No sé los nombres de sus padres, lo siento. Arthur y Molly, dijo Remus. Él estaba en séptimo año cuando nosotros estábamos en primer año. Sirius frunció el ceño. Estaban en la orden, ¿no? Remus hizo una mueca y miró fijamente a Harry, quien, ahora que Sirius lo pensaba, probablemente no se suponía que supiera nada sobre la Orden del Fénix. Sí, lo sabían. Molly era una prewet antes de casarse con Arthur. ¿Un prewet?
Preguntó Harry sorprendido antes de parecer incómodo cuando Sirius y Remus volvieron su atención hacia él. Lo siento. No tienes por qué disculparte, le dijo Sirius. ¿Conoces a los Prewett? ¿Se han extinguido, no? Preguntó Harry. Nadie ha reclamado su casa. A Sirius se le encogió el estómago al recordar que Fabián y Gideon estaban muertos. Lo había olvidado. Su desayuno apareció de repente en la mesa frente a ellos, pero, a pesar de lo delicioso que parecía, Sirius ya no tenía tanta hambre. Entonces, ¿conoces a los hijos de Arthur y Molly? Le preguntó Remus a Harry gentilmente. Algunos de ellos, respondió Harry con tono cauteloso. Tienen 7 hijos. Solo conozco realmente a Fred y George, ambos cursaban 4º año este año. ¿Son los mayores? Preguntó Remus. No, señor, Harry negó con la cabeza. Primero está Bill, luego Charlie, luego Perky y luego los gemelos. ¿Y los otros 2? Ron está en mi año, suspiró Harry. Es muy molesto y Ginny es un año menor que yo. ¿Dijiste que nadie había reclamado la casa? Preguntó Sirius de repente. ¿Por qué Bill no la ha reclamado? No lo sé, lo siento, señor. Harry hizo una mueca. Lo siento. Está bien, Sirius forzó una sonrisa. ¿Cómo está tu batido? Harry miró el gran batido de naranja que tenía delante y bebió un poco con la pajita. Está muy rico, gracias. Y probablemente incluso más saludable que los cereales, señaló Sirius. No recuerdo que a tu edad me importara la salubridad de la comida. Remus resopló divertido. No recuerdo que alguna vez te importara la salubridad de la comida, punto. Harry le dio a Remus una sonrisa tímida, pero divertida, antes de volverse hacia Sirius. Normalmente corro por la mañana, antes del desayuno, así que no tengo muchas ganas de comer nada demasiado graso. ¿Corres? Preguntó Sirius. No recordaba que nadie corriera en Hogwarts cuando él estaba allí. ¿Es algo que hacen muchos estudiantes? Solo somos 3, señor, respondió Harry. ¿Tú, Draco y Luna? Adivinó Sirius. No, señor, Harry negó con la cabeza. Yo corro con Takashi Nado, un estudiante de 5º año, y con Neville Longbottom, heredero de la antigua y noble casa de Longbottom. No creo que los hayas mencionado en tus cartas, comentó Sirius, ignorando el alivio que había resurgido ante el sonido del nombre Longbottom. Lo siento, dijo Harry en tono de disculpa antes de volver a beber de su batido. No creo que conozca el nombre de Nado, comentó Sirius. ¿Es un hijo de Muggles? No, es de Japón, respondió Harry. Creo que su familia es de una casa noble de allí, pero no estoy seguro. Definitivamente son tradicionales y creo que son muy ricos. ¿Con quién más pasas el tiempo en la escuela? Preguntó Sirius con curiosidad. Bueno, están Neville y Takashi, dijo Harry. Y Draco, Luna, Theonot, Daphne Greengrass, Blaise Zabini y, a veces, los otros Slytherins, Tracey Davis, Greg Goyle y Vincent Crabbe, y Pansy Parkinson. Sirius asintió al recordar haber leído la mayoría de esos nombres en la carta que Harry le había enviado para informar el comportamiento inapropiado de Pansy. ¿Alguno de ellos está contigo en Ravenclaw? Preguntó Remus. Takashi lo es, dijo Harry. Y Luna también, ella es de 1er año. Sirius frunció el ceño y pensó de repente. ¿Qué pasa con los chicos de tu año? ¿No salías con ellos? Recuerdo que me escribiste sobre ellos. La expresión de Harry apenas cambió, pero Sirius, que había crecido rodeado de personas que podían ocultar sus emociones mucho mejor que Harry, notó que su ahijado parecía molesto. Solía hacerlo, respondió Harry rotundamente. Pero ya no. Sirius abrió la boca para hacerle más preguntas, pero rápidamente la volvió a cerrar cuando Remus le dio una patada en la pierna. Se giró para mirar fijamente a su amigo, pero Remus solo negó con la cabeza bruscamente. Bien, entonces no le haría preguntas a Harry sobre por qué ya no salía con sus amigos. ¿Qué más podía preguntarle? Entonces, ¿dijiste que normalmente corres por la mañana, Harry? Preguntó Remus. ¿También te gusta correr durante el verano o te tomas un descanso? Harry pareció sorprendido. Me gustaría correr durante el verano, dijo, antes de mirar rápidamente a Sirius y agregar rápidamente. Si a usted le parece bien, señor, quiero decir, Sirius. Está bien si no quiere que lo haga. Sirius frunció el ceño, sin saber por qué Harry pensó que le importaría. Está bien, adelante. ¿Te importaría si me uno a ti, Harry? Preguntó Remus con cautela. A mí también me gusta correr por la mañana. Sirius miró a su amigo con incredulidad. ¿Desde cuándo Remus corre?
Por supuesto, señor, dijo Harry rápidamente. Solo Remus, Harry, le recordó Remus suavemente. Harry agachó la cabeza. Lo siento. Entonces, Harry, empezó Sirius con un poco de alegría forzada. ¿Qué planes tienes para hoy? Harry lo miró nervioso. No lo sé. ¿Hay algo que quieras que haga por ti, Sirius? Sirius negó con la cabeza. Bueno, sería genial pasar un rato contigo. Conocerte un poco mejor. Me gustaría eso. La sonrisa de Harry era tímida. Y Narcisa nos ha invitado a los tres a cenar, añadió Sirius antes de fruncir el ceño de repente, pensativo. ¿Necesitas alguna túnica nueva? Harry asintió. Sí, señor. La mayoría de mis viejos zapatos ya no me sirven. Yo también necesito un poco, admitió Sirius, decidiendo ignorar el honorífico. ¿Qué te parecería ir de compras después del desayuno? Sí, señor Sirius, convino Harry obedientemente. Sirius suspiró en silencio, deseaba que Harry se sintiera lo suficientemente cómodo como para dejar de lado la formalidad a su alrededor. Despertarse en su propia cama, en su propia habitación, en la casa de su padrino fue una experiencia maravillosa. Harry solo recordaba haber dormido en 3 lugares. Su armario, el segundo dormitorio de Dudley y su dormitorio en Hogwarts, y ninguno de ellos había sido tan cómodo como su nueva habitación. También había algo asombroso en estar a punto de reclamar una habitación como suya. Sirius incluso le había dicho que podía redecorarla como quisiera. Harry no creía que lo hiciera, le gustaban las paredes grises. Lo primero que hizo después de despertarse fue probar su ciudad de oclumancia. Todavía se sentía muy frágil, como era de esperar después de la forma en que había sido atacada la noche anterior, pero parecía haberse recuperado un poco durante la noche. Pasó la siguiente hora fortaleciendo las partes más dañadas. Luego se levantó de la cama para salir a correr, antes de recordar que no estaba seguro de si Sirius lo dejaría o no. Entonces volvió a subir a su cama y pasó otra hora fortaleciendo su ciudad, antes de vestirse y bajar a desayunar. El desayuno estuvo genial. Sirius y Remus fueron increíblemente amables y, aunque hubo algunos silencios incómodos, Harry no pudo evitar estar encantado de que esa fuera su vida ahora. Sin embargo, también fue cauteloso. Por más amable que fuera Sirius, Harry no tenía idea de cómo reaccionaría si Harry lo molestaba. Harry dudaba que Sirius fuera como el tío Vernon, aunque solo fuera porque a los magos no parecía gustarles ensuciarse las manos, pero había muchos hechizos que Sirius podía lanzarle como castigo, hechizos que Harry quería evitar. Así que era tan educado como podía, haciendo muecas por dentro cada vez que se equivocaba y llamaba señora a alguno de los hombres sin querer. Siempre parecían descontentos cuando hacía eso. Después del desayuno, Sirius lo envió de regreso arriba para que se preparara para su viaje de compras y Harry pasó unos minutos mirando las túnicas colgadas en su armario. ¿Cuál debería usar? Debido a que había crecido tanto, solo había 2 para elegir. La verde oscura o la púrpura que la prima Narcisa había insistido en que comprara, ya que el púrpura era el color de la más antigua y noble casa de Potter. La verde era su favorita, pero sabía que la mayoría de la gente lo consideraba el color de Slytherin, comprensiblemente, ya que era el color de la más antigua y noble casa de Slytherin, y no quería molestar a Sirius, que odiaba todo lo relacionado con Slytherin. Deseaba no haber dejado de usar su túnica de color vino que representaba a la más antigua y noble casa de Black. Harry se quitó la túnica morada y la colocó sobre la cama. No podía dejar de recordarse a sí mismo que el morado no era un color femenino en el mundo mágico, bueno, no entre los tradicionalistas, que era lo que no era el caso de Sirius. Harry gimió, no podía ganar. Aún así, era más probable que Sirius se enojara por las túnicas verdes que por las moradas, así que Harry tendría que optar por la opción femenina. Una vez vestido, Harry se concentró en su cabello y rápidamente lo arregló como le había enseñado su prima Narcisa. Luego, con la varita bien guardada en su funda y las mangas cuidadosamente arremangadas, ya que no podía deletrearlas de esa manera, bajó las escaleras para encontrarse con Sirius y Remus. Muy bien, Sirius asintió con la cabeza en señal de aprobación, aunque también parecía un poco divertido. Supongo que es la influencia de Narcisa. Sí, confirmó Harry, deteniéndose fuera del alcance de su padrino y haciendo una reverencia. ¿Estás listo?, preguntó Sirius. Harry asintió con la cabeza y luego siguió a Sirius hasta la habitación con la Red Flu. Vamos al callejón Diagon, le dijo Sirius. Remus irá primero, luego tú y luego yo te seguiré. Ir de compras de túnicas con Sirius y Remus fue una experiencia interesante.
Sirius había llevado a Harry a la misma tienda de túnicas a la que lo había llevado su prima Narcisa el año anterior y luego hizo una mueca cuando todas las costureras le hicieron una reverencia. «Feliz encuentro, Lord Black», lo saludó Madame Crail casi con reverencia. «Feliz encuentro», Sirius asintió con energía. «¿Conoces a mi heredero?» La atención de Madame Crail pasó de Sirius a Harry y volvió a hacer una reverencia, aunque esta vez no tan profunda. «Feliz encuentro, señor Potter». «Un feliz encuentro», Harry asintió en reconocimiento. «Y este es mi buen amigo Remus Lupin», continuó Sirius. «Todos necesitamos guardarropas nuevos». Remus miró a Sirius con el ceño fruncido y desaprobatorio. «No lo sé». «Sí, lo haces», respondió Sirius. «Sirius». Remus miró fijamente a su amigo. Sirius suspiró y se volvió hacia Madame Crail. «¿Por qué no empiezas a trabajar en la túnica de Harry? Remus y yo tardaremos un minuto». «Por supuesto, mi señor», asintió Madame Crail mientras Sirius prácticamente sacaba a Remus de la tienda. Las medidas de Harry ya habían sido tomadas cuando Sirius y Remus regresaron, así que mientras los dos hombres se tomaban las medidas, él miró el catálogo que le habían dado y eligió diferentes estilos de túnicas. Aparentemente, un guardarropa significaba 15 túnicas diferentes, además de todo lo demás que venía con él, lo que significaba que tenía que elegir diferentes estilos. Harry frunció el ceño ante el libro con frustración. Apenas parecía haber diferencias entre algunas de las túnicas. Sabía que quería algunas túnicas abiertas, para usar ropa debajo, así como algunas túnicas cerradas, pero había tantas de cada opción para elegir. «¿Cómo va todo?», preguntó Sirius, sentándose en el asiento a su lado. Harry se estremeció. ¿Cómo no había oído a su padrino llegar? «Todos parecen iguales, señor». Sirius se rió entre dientes. «Sí, eso es lo que solía decir. Déjame ver». Harry le entregó el libro y observó divertido cómo Sirius miraba el libro y hacía una mueca. «Es como ver 4 túnicas iguales», convino Sirius, antes de acercarse y bajar la voz. «Sabes que las túnicas cerradas se deben usar sin nada debajo, ¿verdad?» «Sí, señor». Harry lo miró nervioso. «Preferiría que solo usara túnicas abiertas». Sirius negó con la cabeza. «No, está bien, siempre y cuando lo sepas». «Y es Sirius, ¿recuerdas?» Harry cerró los ojos con frustración mientras asentía. ¿Por qué no podía hacerlo bien? ¿Por qué seguía rompiendo una de las únicas reglas que Sirius le había dado hasta ahora? «Lo siento, Sirius». «Está bien», dijo Sirius y sonrió. «Entonces, ¿qué túnicas estabas pensando en comprar?» Al final, Harry eligió 8 túnicas abiertas y 7 cerradas, todas diferentes en algún aspecto. Se aseguró de conseguir algunas más de color púrpura y vino, antes de comprar el resto en diferentes tonos de gris. No tenía sentido comprar túnicas verdes si le preocupaba demasiado molestar a Sirius al ponérselas. Las túnicas de Sirius estaban todas abiertas, excepto 2. Una para las reuniones del Wizengamot y otra para ocasiones muy formales. Al parecer, Remus había logrado convencer a Sirius de que no comprara todo un guardarropa, ya que solo había pedido 3 túnicas, todas abiertas. Después de terminar de ordenar sus túnicas, Sirius los llevó a una pequeña casa de té para tomar el té de la mañana. Después de que hicieron el pedido, Remus habló. «Harry, ¿te importa si te hago una pregunta?» «Para nada», respondió Harry rápidamente, el hombre mayor le estaba empezando a agradar rápidamente. «¿Por qué decidiste ser tradicional?», preguntó Remus. Harry miró a Sirius preocupado, pero su padrino se limitó a sonreír y a sentir alentadoramente. «Crecí principalmente en el mundo Muggle, ya ves», explicó Remus. «Mi padre era un mago, pero mi madre era una Muggle y, como mi padre no era tradicional, nunca había oído hablar del tradicionalismo hasta que fui a Hogwarts. Allí conocí a Sirius y a tu padre, éramos compañeros de dormitorio y eran tradicionales, hasta que dejaron de serlo, pero yo pensaba que eran un poco raros». «Y snobs», intervino Sirius. «Pensabas que éramos unos pijos elitistas y snobs». «Y yo tampoco recuerdo haber querido aprender a ser tradicional», continuó Remus como si Sirius no hubiera hablado. «Pero, obviamente, para ti fue diferente». «Sí», admitió Harry con toda la calma que pudo. Hizo una pausa, tratando de decidir qué decir. «¿Cuándo decidiste por primera vez que te interesaba ser tradicional?», preguntó Remus. Harry pensó en ello. «Creo que fue en mi 11º cumpleaños. Estaba de camino a casa de los Dursley después de que Hagrid me llevara al Callejón Diagon por primera vez y estaba leyendo uno de los libros que Bucknock me había recomendado en el tren.
Espera un momento, interrumpió Sirius con el ceño fruncido. ¿Quién es Bagnog? Es el duende que administra las cuentas de los Potter, explicó Harry. ¿Y te recomendó algunos libros? Harry sonrió. Sí. Creo que se habrá dado cuenta de que no sabía absolutamente nada sobre el mundo mágico, así que me dio una lista de libros que podrían resultar útiles. Entonces, ¿qué libro estabas leyendo? Preguntó Remus con curiosidad. Harry frunció el ceño. Creo que debe haber sido Historia y costumbres de la comunidad mágica británica, de Ophelia Macmillan. Fue muy interesante. Hablaba de la familia real mágica, pero no explicaba por qué habían sido derrocados. Nunca le pregunté a nadie sobre eso. ¿Te enseñaron sobre la Revolución Francesa en la escuela primaria? Preguntó Remus. Harry asintió. ¿Tenía algo que ver con eso?, le dijo Remus. Cuando los mugles franceses derrocaron a su monarquía, la Francia mágica decidió hacer lo mismo. Un mago francés oscuro maldijo a la Maison Ancienne et Royal Carolingienne, la casa de la realeza francesa, y, desafortunadamente, la familia real británica, la antigua y real casa de Windsor, estaba tan conectada con ellos que la mayoría de ellos también se vieron afectados por la maldición. Los pocos miembros restantes de la familia real mágica inglesa fueron asesinados más tarde por asesinos. ¿Puedes hacer eso?, preguntó Harry horrorizado. ¿Maldecir a casas enteras? Solo si estás dispuesto a sacrificar tu vida y la vida de toda tu casa para hacerlo, respondió Sirius con seriedad. A Harry eso le sonó horrible. No podía entender por qué alguien estaría dispuesto a sacrificar a su familia solo para matar a otra familia. Entonces estabas leyendo este libro, lo instó Remus. Y mencionaba que el mundo mágico tenía costumbres diferentes, respondió Harry. Lo cual tenía mucho sentido para mí y decidí que quería aprenderlas para asegurarme de encajar. Pero debiste darte cuenta rápidamente de que la mayoría de la gente en realidad no sigue las costumbres, señaló Sirius. En realidad, Harry no estaba de acuerdo con eso. Por lo que había visto, aproximadamente la mitad del mundo mágico era tradicional, pero no iba a discutir con Sirius. Me pareció respetuoso aprenderlos, explicó Harry. Y me gustó la idea de que el mundo mágico fuera diferente al mundo mugle. ¿Y no te resultan sofocantes?, preguntó Sirius. No, se apresuró a negar Harry. Para mí, tienen sentido. Me gustan. Remus lo miró pensativo. ¿Y qué piensas de la gente como Sirius y yo que no somos tradicionales? Harry volvió a mirar nerviosamente a Sirius. Está bien, le dijo Sirius con una pequeña sonrisa. No me enojaré. A mí no me importa, dijo Harry con cautela. Creo que todo el mundo debería tener la posibilidad de elegir y ser respetado por la elección que hace. Me gusta mucho Draco y es mi mejor amigo, pero a veces puede ser un poco presuntuoso con algunas cosas. No me importa que la gente no sea tradicional, pero supongo que no entiendo por qué no lo sería. Hay una chica en mi año, Granger. Es hija de mugles y cuando la oigo hablar es como si pensara que todo en el mundo mágico debería ser igual que en el mundo mugle. ¿Pero no estás de acuerdo?, preguntó Remus con curiosidad. No, respondió Harry. Creo que cada país es diferente. Takashi es de Japón y allí hacen las cosas de forma muy diferente. Sería totalmente irrazonable que yo fuera a Japón y esperara que todo allí fuera igual que aquí. Es un buen punto, repuso Remus asintiendo lentamente. Pero, supongamos que, hipotéticamente, Japón tuviera una medicina menos efectiva que la nuestra. ¿No tendría sentido que empezaran a usar alguna de nuestras medicinas? Harry asintió. Lo sería, pero estás suponiendo que el mundo mugle es mejor que el nuestro. Creo que simplemente son diferentes. Sirius frunció el ceño. Entonces, ¿no crees que el mundo mugle tenga algo que ofrecerle al mundo mágico? A Harry se le encogió el estómago nerviosamente. Todo había sido mucho más fácil cuando Remus era el que hacía las preguntas. Lo último que Harry quería hacer era estar en desacuerdo con su padrino. Creo que sí, señor, respondió Harry con cautela. Pero eso no significa que nuestra cultura tenga que ser exactamente igual a la de ellos. Tomemos como ejemplo los bolígrafos. Escribir deberes sería mucho más fácil si pudiéramos usarlos, pero el hecho de que sean mejores que las plumas de ave no significa que debamos hacer todo como lo hacen los mugles. Y, sin embargo, son las personas tradicionales las que se niegan a considerar siquiera la posibilidad de utilizar bolígrafos, replicó Sirius. Harry hizo una mueca interior ante el tono de Sirius. Cada vez que tío Vernon sonaba así, el dolor le seguía enseguida.
Bueno, me meto en problemas, me meto en problemas. Creo que es porque tienen miedo, señor, respondió Harry tan educadamente como pudo. Tienen miedo de que si aceptan algunas cosas mugles, personas poco tradicionales lo cambien todo. Eso tiene sentido, dijo Remus lentamente. Parece que realmente has pensado en esto. He investigado mucho, explicó Harry. El año pasado, Draco y yo discutimos mucho sobre los mugles, así que investigué mucho para poder convencerlo de que no eran tan malos. ¿Y tú lo hiciste? Preguntó Sirius. Sí, dijo Harry sonriendo. La prima Narcisa aceptó llevarnos a Draco y a mí al mundo mugle 3 veces para mostrárselo. Lo llevé al cine y luego dimos un paseo en un coche de carreras. Desde entonces no ha vuelto a insultar a los mugles. Impresionante, le devolvió la sonrisa Sirius. Harry, que pensó que su padrino estaba de buen humor, volvió a hablar. Teníamos la esperanza de llevar a Luna a ver una película este verano, señor. Si a usted le parece bien, por supuesto. Parece una idea genial. Dijo Sirius con una sonrisa radiante. ¿No es así, Mooni? Por supuesto. Remus asintió con la cabeza. Solo avísame cuándo, cachorro, dijo Sirius con entusiasmo. Y lo haré realidad. Harry le sonrió tímidamente a su padrino, asombrado por lo fácil que había sido. El tío Vernon nunca habría aceptado dejarlo ir al cine. Pero tampoco lo habría llevado a comprar túnicas, y mucho menos a tomar el té de la mañana. Sin embargo, no estaba seguro de por qué Sirius lo había llamado cachorro. Nunca había oído que alguien usara ese término para referirse a alguien. Se preguntó qué significaba.